aquí estamos otra vez. Esta vez estamos en la localidad de Cunit y estamos aquí con nuestro experto en psicopatía, en la triada oscura, lo que es maquiavelismo, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, psicopatía y ¿qué es lo otro? Narcisismo, correcto. Pero hoy todo esto engloba un tema que es la maldad, intrínsecamente la maldad. Y hoy vamos a hablar de la maldad, que creo que él va a saber bastante bien qué es, cómo se define la maldad. Y bueno, yo me he hecho unas preguntitas, unos apuntes aquí, como siempre, para no equivocarme, y vamos a empezar, porque el experto es él, y hay mucho que hablar sobre la maldad. Es un tema que nos podría ocupar horas, pero bueno, vamos a intentar pues hacer una entrevista con lo más básico, y bueno. ¿La maldad existe como concepto o tú crees que es un trastorno? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, el tema de la maldad es un tema que daría para mucho debate ético y filosófico. Para mí la maldad existe simplemente por una cuestión comparativa. O sea, si la maldad existe la maldad por comparación, y al revés. O sea, igual que existe la luz, la oscuridad, el día y la noche. O sea, se nota que estoy un poco influenciado por el pensamiento oriental, ¿no? Se nota. Pero bueno, en todo el universo fenoménico, en los fenómenos que puede ser, los fenómenos me refiero a todo, personas, ideas, la puerta, el aire, todos son fenómenos, ¿no? En el mundo fenoménico existe esa dualidad, ¿no? El bien y el mal, El yin y el yang, ¿no? exacto, ¿no? O sea que la respuesta es sí, claro, sí, existe la maldad. Existe. ¿Y como un trastorno? ¿O no? No como un trastorno, tú. No es un trastorno porque es una característica. Es una característica. Igual que tú puedes ver una silla y decir, ¿es una silla vieja o nueva? Correcto. Buena respuesta. Igual, una persona puede ser mala o buena, o puede ser a veces mala y otras veces buena. Según la circunstancia también, o según, ahí luego iremos también allá, según el ambiente o bien las situaciones que la lleven o las condiciones sociales. Además, sobre todo, eso es importante, el mal no es ninguna patología como mucha gente piensa. Muy importante. O sea, el mal es una decisión. Una persona decide hacer el mal y hay algunas personas que hacen el mal sin querer, de forma inconsciente. Pero, en mi opinión, no podría llamar a esas personas malvadas. Pueden ser inconscientes, pueden cometer errores, pero no es lo mismo que maldad pura. La maldad pura es una decisión consciente. Correcto, correcto. ¿Y una persona nace o se hace mala? ¿Qué me dices ahí? Para mí se hace. Cuando los seres humanos venimos al mundo, no somos tampoco un papel en blanco, o sea, venimos con un bagaje. Y una parte es nuestra herencia genética como especie, y otra es nuestra herencia de nuestros padres también, que influye en nuestra fisiología, la forma de nuestro cuerpo, nuestro temperamento y tal. Pero eso no es ni bueno ni malo, eso son tendencias que después se pueden manifestar según la influencia del ambiente, de la familia, de la educación, de la sociedad donde vives, de la cultura donde vives también. Seguimos, luego ya haré algunos apuntes. Por cierto, si nos veis sudar, estamos con un calor terrible hoy. Aquí esto es insoportable, pero bueno. ¿Qué más? ¿Crees que hay personas genéticamente predispuestas a dañar? ¿Está en los genes? ¿Puede ser algo que se herede o que esté en algo físico, en el lóbulo frontal o estas cosas? ¿Puede heredarse? ¿Es genético la maldad? En mi opinión, no. No. Y estoy yendo en contra de la opinión de mucha gente que dice que hay, sobre todo en el psicópata, que es el ejemplo de la maldad, ¿no? En un ser humano. Que hay funcionamientos distintos en la amígdala, en el sistema límbico, también en el córtex frontal. Da igual si hay funcionamientos distintos o no. Tú no naces con un temperamento que te hace malo. O sea, tú naces con un temperamento que puede ser difícil de socializar. O sea, hay niños, por ejemplo, que nacen con un sistema nervioso duro. Entonces, por ejemplo, los bebés que son apenas bebés y se suben a un árbol no tienen miedo, por ejemplo. Los padres están temblando, se va a caer, se va a matar. Ellos no. Entonces,
Yo siempre utilizo el ejemplo de los animales, los perros sobre todo. Tú puedes criar a un perro y es mucho más fácil criar a un labrador que a un pitbull, en teoría. Pero eso no quiere decir que uno esté predestinado a ser un mal perro. Depende mucho de la educación. O sea que todos tenemos unas tendencias, pero las tendencias necesitan algo que actualice o active algo, negativo o positivo. Buena respuesta. Opino más o menos igual. Aunque en mi caso sí que opino que puede haber algo de genética. Bueno, eso es, que quizás algo en el lóbulo frontal, como bien se dice, que hay un 26% más de masa del lóbulo frontal, más grande, etcétera, alguna condición pequeña física, pero luego sí es verdad que tiene que haber un determinante. Lo de la raza de los perros me ha gustado. No, además es una explicación perfecta. Las pequeñas diferencias no explican nada porque el cerebro es plástico, se va adaptando, es verdad. Se van creando nuevas redes neuronales y todo depende también de tu forma de pensar, tus actitudes, tu estilo de vida. Totalmente, totalmente, sí. ¿Y tú crees que nuestra civilización se ha basado en el uso de la maldad? La humanidad hasta ahora se han basado en evolucionar, en conseguir, en hacer mediante la maldad. Es una pregunta un poco rara. No, porque primero habría que definir qué civilización. Hay muchas, ¿no?, en la Tierra. Bueno. Y todas han hecho uso de las dos cosas, como he dicho, la bondad y la maldad. O sea, la humanidad en conjunto ha hecho cosas muy buenas. Y lo ves continuamente. Hay gente que es muy altruista, compasiva, muy empática, pone el bienestar de los demás antes que el suyo. Y hay otra gente que no. Entonces, cierto. Ahora, quizá en los últimos siglos y ahora mismo, hay una parte pequeña de la humanidad que tiene mucha influencia sobre el resto. Y esta quizá no tiene en mente los intereses de los demás. Esto está muy bien, muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Existen niños psicópatas? Bueno, algo malvados puros. ¿Estos niños ya son así? ¿De niños? ¿Esa maldad pura puede existir? Hay una película que el actor era Macaulay Culkin, creo que se llama, ¿no?, cuando era pequeño, creo que se llama El Buen Hijo. Yo la recomiendo porque es un psicópata niños. Si la pregunta es, ¿hay psicópatas que son niños? Pues sí, hay niños que muestran ya signos precursores de la psicopatía. Lo cual me podríais decir, te estás contradiciendo con la respuesta anterior de que he dicho que nadie nace malo. Eso lo mantengo. Yo creo que hay gente que nace con una predisposición, pero necesita algo que actualice o active esos rasgos. Y en algunos niños se empieza a manifestar muy pronto, pero para mí tiene que haber, si se busca, casi seguro, aunque aquí no hay temas que sean blanco o negro, no hay seguridad absoluta, hay algo. Por ejemplo, voy a dar dos casos que yo conozco personalmente. Uno es una mujer que me consultó hace años, porque tenía un hijo que en esa época ya era adolescente, que era intratable, incorregible, malvado. O sea, él podía manipular en la escuela contra sus padres, tenía a su madre aterrorizada, tenía que dormir bajo llave, a su hermano también. Eso... tenía miedo de que los matara, e incluso una asistente social le dijo que era el caso más grave que había visto en su vida, que era un peligro público. Pero bueno, como madre tenía la responsabilidad de cuidarlo. Entonces, pero claro, preguntando me di cuenta de que ese niño no había nacido, había llegado adoptado, era un niño de un país del este, cuando tenía, no sé, a lo mejor 3 o 4 años. No sabemos lo que pasó antes. Claro. Ese es un caso. Otro caso que recuerdo fue una vez no recuerdo por qué, visité a una familia que eran un niño de unos 3 o 4 años, su hermana más pequeña, padre y madre. Y me di cuenta de que el niño era un sádico. O sea, el niño le había hecho una maquinita que daba descargas eléctricas pequeñas y estaba todo el rato torturando a su hermana. Su madre decía, déjalo, pero no hacía caso al padre, no podían gobernar al niño. O sea, el niño era el rey de la casa, era el tirano, con 4 años. Pero claro, yo entonces pensé, ¿qué tipo de familia tienes? Una familia marginal,
cuyos padres tienen un nivel de inteligencia límite y no pueden de ninguna forma educar a esa clase de niños. Se están educando a un pitbull en malas condiciones. O sea que, para resumir, no, hay niños que ya muestran signos de psicopatía y en ese momento es el único donde se sabe que se puede modificar un poco el rumbo. En la infancia. En la infancia, o con mucho en la adolescencia. Antes de que llegue a la edad adulta, que los seres humanos, aunque tenemos esa plasticidad, se hace mucho más difícil. Cristaliza la forma de ser y eso ya es difícil de cambiar. Y aquí, en este punto, me acuerdo ahora de Mary Bell. El caso de Mary Bell, que es una niña. Bueno, tenemos hoy no está en nuestra cámara, hay otra persona que si quiere en algún momento hacer alguna intervención puedes hacerlo. Nos está escuchando, por eso miro en esa dirección. El caso de Mary Bell era una niña que mostraba absolutos signos de psicopatía, maltrataba animales, llegó a hacer muchísimo daño, no recuerdo exactamente ahora qué es lo que llegó a hacer, y a esta niña se le corrigió. Es decir, hoy en día es una persona totalmente normal, lleva una vida normal, pero creo que era violada en la infancia. Casi siempre cuando tienen abusos sexuales pueden mostrar tendencias psicopáticas. Ese es un caso claro de que la psicopatía es reversible. En esta niña se consiguió revertir, ¿no? Esto. Y es reversible a esa edad. A esa edad. Y no siempre. O sea, no vamos a dar falsas esperanzas. Claro, pero en la edad adulta, no. Aunque hay alguna persona que dice que sí, estoy aún por ver algún caso. Muy bueno. Y la maldad nos atrae, ¿no? En cierto modo. Porque en el fondo siempre estamos buscando el malo. Yo misma siempre estoy buscando casos criminales extremos para estudiarlos, etc. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué crees tú que esto es así, que nos atrae tanto? Bueno, el público en general te dirá por el morbo. Vamos a dejar ese aspecto que lo explicaré después. Primero, tenemos que pensar cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo que busca es nuestra supervivencia. Y está acostumbrado a filtrar los estímulos, las irritaciones, los impulsos del exterior de forma negativa. O sea, cuando te encuentras con un estímulo, algo que afecta a tus sentidos, tu cerebro lo interpreta de forma que si en la memoria está registrado como algo bueno, está bien. Si no, es peligroso y hay que prestar atención. O sea, esto es un proceso inconsciente, ¿no? Entonces nuestro cerebro está creado para mantenernos vivos. Y eso incluye que cuando reconoce un estímulo que es desconocido o que interpreta como peligro, le prestamos mucha atención. Entonces, por eso, cuando veis las noticias en la televisión, casi todas son negativas. Son accidentes, agresiones, tal. Cierto, ¿eh? Cierto. ¿Por qué? Porque eso tiene más audiencia. Eso es totalmente natural. Eso por un lado. Por otro, también está que la gente en general somos morbosos porque sentimos atracción por lo desconocido. Cuando vemos el mal en su aspecto más truculento, inexplicable, por ejemplo, cuando vemos el mal sin una motivación clara, la gente siente interés para saber por qué. Es normal. Entiendo. Y ahora surge otra pregunta. ¿Por qué crees tú que los malos resultan especialmente atractivos a las mujeres? Porque esto es así, ¿eh? Esto es así. Desgraciadamente, el malo, las mujeres siempre buscan al malvado, al chico malo, al chico rebelde. ¿Por qué crees que esto es así? Es triste que sea así, pero hay un porcentaje grande de mujeres que son así. Odio estar de acuerdo con toda esta gente, esta comunidad de hombres que odian a las mujeres y que dicen que las mujeres son malas, ¿no? Pero en este caso tienen parte de razón. Puede ser que la mujer, esto es una cuestión atávica de que viene de estar en nuestros genes, ¿no? Para sobrevivir siempre se haya fijado en un hombre que es dominante y agresivo, que le puede proteger. Entonces, a nivel sexual, esos rasgos de ese macho alfa, el bad boy, el chico malo, son masculinos. O sea, a muchas mujeres le atraen. Lo cual es un error, que voy a explicar después. Pero, por ejemplo, es un error porque yo creo que algunas mujeres tienen la fantasía de quedarse con el hombre dominante, el macho alfa, y domesticarlo. Con su amor lo van a hacer una persona que las puede defender, pero que también pueden despertar su sensibilidad y tal, ¿no? Eso es un error, no va a pasar. Sí.
Porque el bad boy, ese chico malo, se va a volver en algún momento en contra de ella también. O va a crear conflictos. Entonces, es triste que en la sociedad moderna, por ejemplo, yo estoy viendo que muchas mujeres al querer igualarse en derechos con los hombres, han tomado el ejemplo negativo. Se han fijado en ese tipo de hombre. Entonces ahora hay muchas mujeres que son igual. Son depredadoras, son dominantes, agresivas, poco empáticas, insensibles. No se han fijado en el hombre bueno y noble. Y esto es un error. Pero sí, es verdad que hay muchas mujeres que se sienten atraídas por estos hombres y algunas, cuando pasan los años y después de recibir muchos palos, de repente dicen, no, ahora yo quiero un hombre bueno. Claro. Pero claro, eso es un poco injusto para el hombre bueno. Y resulta que cuando llega esa época, muchas mujeres ya no tienen la lozanía y la belleza de la juventud. O sea, entonces ya no pueden aspirar Nuestro invitado se está riendo, se está aplaudiendo. O sea, yo sé que hay muchas mujeres que se pueden molestar con esto, pero no... Cuidado, que yo sé que hay mujeres que no son así. Que no les gustan este tipo de machos agresivos. Correcto. O sea, yo soy una de ellas. A mí ese tipo de hombre no... Y de hecho yo ahora mismo, ese tipo de mujeres para mí no valen la pena. Pues sí, la verdad que... Pero bueno, es una cosa que muchos hombres se preguntan y muchas mujeres también, por eso tenía que hacer la pregunta. Y ahora vamos a lo siguiente. Y aquí, bueno, hago una pequeña intervención para explicarle a los videntes lo que significan estos conceptos, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿por qué crees tú que somos malos? Entonces vemos mediante el experimento de Stanford, es un experimento de 1971 donde unos presos se otorga el rol, se hace un experimento psicológico donde a unos se les otorga el rol de carceleros y los otros son los presos. Y entonces vemos en este experimento cómo los que tienen el rol de carceleros se crecen y realmente se vuelven malvados y psicopáticos porque tienen el poder sobre los otros. Y aquí vemos algo muy interesante que tiene que ver con el otro experimento, que es, me lo he apuntado porque mi memoria no da para tanto, el otro, el de Milgram, ¿no? Milgram. Sí. Que ahí ya vemos que en este otro experimento, que es de 1960 y algo, creo, 67, en el experimento de Milgram vemos que el poder, el que se le otorga a una persona, es otro experimento parecido, cuando una persona tiene poder, de repente se vuelve mala, ¿vale? Entonces, en ambos experimentos lo vemos. Y luego también tenemos el concepto del efecto del espectador, que le pasé a él un enlace, que el efecto del espectador es algo que tenéis que prestar mucha atención, porque lo vais a ver constantemente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay un accidentado en la carretera, cae alguien con la bici, se queda tirado en la carretera. Hay mucha gente en ese momento, cuanto más cantidad de gente hay, mayor es el efecto del espectador y nadie hace nada. Nadie hace nada. ¿Por qué? Porque delegamos y pensamos, si ese no hace, pues yo tampoco. Pues miramos, no hacemos nada. El efecto espectador es maldad, pero es un efecto y una causa social. Son cosas sociales, son como de roles sociales, ¿no? Sin embargo, si una sola persona en este efecto coge y toma la iniciativa de ayudarle, todos los demás van corriendo a ayudar. El efecto espectador. Y bueno, lo que vengo a decir, que si tú crees que la maldad a veces es como algo calculable y es como una respuesta a un patrón o a un condicionamiento previo, ¿qué opinas tú? ¿Por qué entonces somos malos? ¿Por qué somos malos? Vale, es una pregunta un poco larga, te voy a pedir que me recuerdes porque voy a contestar varias cosas. Sí. Voy a empezar primero por lo del experimento de Stanford, que es muy famoso. No eran presos, eran estudiantes. Eso es. Hacían el papel de presos y otros de carceleros, ¿no? Entonces, eso es cierto. Dale a una persona poder y muchas de ellas van a abusar de él. Es una especie de corruptor. No en todas las personas, pero digamos que en un gran porcentaje de ellos. Entonces, en ese experimento se dieron cuenta de que una vez que los carceleros estaban justificados, eran los que mantenían el orden y la ley, se volvían cada vez más sádicos y no soportaban ningún tipo de insubordinación, insurrección. Además se sentían justificados, como suele pasar, en que ellos son los que tienen razón, los otros son los delincuentes, los que están ahí por algo.
Esto pasó en la Alemania nazi, por ejemplo, y en otras épocas. Había personas que no eran malas personas, pero tenían una justificación moral para hacer el mal. Ellos no lo veían como hacer el mal. Y un inciso aquí, perdona que te corte, y también lo hemos visto muy recientemente, y a lo mejor a alguien no le gusta lo que voy a decir, con el tema del coronavirus, que había los buenos y los malos, los que aplaudían, los que no, los que se vacunaban, los que no. Era un poco parecido. A mí me recordó mucho a la época nazi, y lo siento, pero lo voy a... Bueno. Sí, eso tiene que ver con el... ¿cómo se dice? El lavado de cerebro en general. Correcto. Ingeniería social. Ingeniería social. ¿Y qué más? El experimento... De Milgram, bueno, yo ¿no? tengo el libro de Zimbardo, que fue el que es un libro muy interesante, no recuerdo el título, pero lo recomiendo. De cómo hay personas que pueden ser héroes o villanos en según la situación. Por ejemplo, recuerdo en el libro, lo leí hace muchos años, pero recuerdo cosas. Que había un capítulo en el que hablaba de cuando hubo este conflicto en África entre los Hutus y los Tutsis. Ajá. Que convivían juntos pacíficamente como vecinos y de la noche a la mañana se mataban a hachazos y violaban a los niños y tal. O sea, cómo hubo un caldo de cultivo de odio, donde se fue creando el odio, y igual que el poder puede crear personas sádicas y que olvidan un poco la moral, el odio también. Y también hilo con parte de la pregunta de que sí, la maldad se puede condicionar. Tú puedes hacer de una persona normal una persona malvada, sin conciencia, por ejemplo, con un entrenamiento militar extremo. Tú puedes enseñar a alguien a matar, sin problemas de conciencia. Y había algo más que no recuerdo. Si me lo Sí, recuerdo. bueno, que sí es eso, que se lleva como un patrón el condicionamiento hacia la maldad, que sí. A veces está condicionado por patrones de estos tipos sociales, como esto del efecto espectador, ¿no? Que es calculado matemáticamente que van a actuar así, sí o sí, de quien esté. Lo del efecto espectador es porque la sociedad en general se ha vuelto muy comodona, egoísta, y, por ejemplo, si hay un accidente en la calle, la gente está esperando a ver quién es el primero que va a socorrer a la víctima. ¿Vale? Normalmente, ¿quién es el primero que va a socorrer a la víctima? Normalmente la persona que es el líder. La gente le gusta ser borregos. Correcto. O alguien que tiene una fibra moral fuerte. Es una persona noble y fuerte. Por otro lado, se me ha ido un poco el hilo, pero bueno. No te preocupes. Quería decir sobre todo esto. Y también hay que tener en cuenta de que, ya lo he dicho, a la gente le gusta seguir a alguien. Hay muy poca gente que quiera tomar la responsabilidad, que se quiera tomar la molestia. Cierto. Y es un poco triste porque también creo que depende mucho de la cultura, del ambiente donde vives. En algunas culturas estaría muy mal visto no hacer nada. Eso es cierto, muy cierto, sí, estoy de acuerdo. Y cuanto más gente hay alrededor, es decir, cuando son pocos, a lo mejor cae el de la bici y es uno o dos o tres, más predisposición a ayudar. Claro, pero cuanta más gente hay, y como somos más y más ahora, menos ayuda. Mira, eso me recuerda a un experimento sociológico, que era que en experimentos en la puerta trasera de un supermercado, lo que se hacía era grabar con una cámara oculta, habiendo limpiado todo y todo estaba inmaculado. Entonces la gente cuando salía, se tomaba una cerveza, veían la papelera y lo tiraban dentro. Otro día lo que hicieron fue llenarlo todo de basura. Entonces la gente salía y ya mucha gente ya no tiraba en la papelera, lo tiraba al suelo. Qué bueno. Solo había un pequeño porcentaje de gente que estuviera limpio o estuviera sucio y iba a la papelera. Había otro porcentaje pequeño que estuviera limpio o estuviera sucio, lo tiraba todo al suelo. Y la mayoría de gente se comportaba según el ambiente. Según el ambiente, que es lo que siempre hemos dicho, ¿eh? Que la gente es como eso, que donde va Vicente va la gente, ¿no? Un poquito. Y cuanto a la maldad, pues sí, podemos sacar esta conclusión. ¿Cuál crees tú que es la solución al mal? ¿Qué consejos podrías darnos para protegernos del maquiavelismo ajeno? ¿Qué solución podemos darle a la maldad? A la maldad no hay solución porque es una característica... Todo el mundo tiene su parte de maldad, ¿eh? Necesitamos una parte de maldad. Si yo, por ejemplo, estoy en mi casa y alguien entra a robar, necesito esa parte de maldad para echarlo a palos. Correcto. O sea, es una parte fisiológica, pero tiene que estar bajo control y reconocida por nosotros. Esa es la solución. O sea, tú tienes que reconocer tu parte oscura y mantenerla bajo control.
Eso primero. Después tienes que aprender, y esto es lo difícil, a reconocerla también en los demás. Porque tú has dicho ahora reconocer el maquiavelismo. Maquiavelismo es una persona que es malvada, con mala intención, pero no lo parece. Viene con una sonrisa, parece buena persona, agradable. Entonces, eso no es fácil de reconocer. Por eso en mi canal estoy haciendo tantos vídeos. Exactamente, y menos mal. Pero toda persona habla con sus actos. O sea, no con sus palabras. No con sus gestos, con sus actos. Correcto. Los hechos. Y los hechos hablan de las intenciones que hay detrás. Eso es, no tiene vuelta de hoja. Eso es como que si tiras una manzana cae, por la ley de la gravedad en nuestro mundo. Eso es lo más importante, ¿no? De fijarse en los hechos. Yo también siempre lo digo esto, ¿eh? Muy bueno. La maldad humana ha tenido consecuencias cósmicas que afectan a la naturaleza. Bueno, es bastante... Bueno, sí, ¿no? Eso no sé si es el uso de los términos, pero para mí consecuencias cósmicas yo diría no. No sé, no sabría decirte. Si hablamos a nivel espiritual, no. A nivel mundano, sí. Naturaleza, por ejemplo. Si hablamos de la naturaleza, Ajá. en la naturaleza, eso quiero explicarlo para que quede claro, en la naturaleza hay caos, hay conflicto, hay violencia. No es nada malo. O sea, entre los animales hay violencia. Pero no hay maldad, es distinto. No. Excepto Los algunas cuervos. especies inteligentes. Los cuervos. Sí, exacto. Las especies cuanto más inteligentes, por ejemplo, recuerdo el caso de unos chimpancés que eran capaces de atacar a un chimpancé por placer y matarlo a golpes. Lo cual es muy raro en cualquier especie animal porque ninguna especie animal mata a su propia especie. No. Porque su instinto es la de preservar su especie. Y solo mata a otras especies para sobrevivir. O sea que tenemos que empezar a darnos cuenta de que en la naturaleza hay cosas maravillosas y hay cosas que son terribles. Pero eso es natural. Es natural. Así es. Pero claro, la maldad también quiero decir que si nosotros, hay mucho tipo de maldad contra la naturaleza. Si por ejemplo, aquí ya no me voy a enrollar yo porque la entrevista es a ti, pero si nosotros repudiamos especies por el simple hecho de su apariencia o por el hecho de que creemos que esa especie vale menos porque nos la vamos a comer y no tiene sentimientos o porque la vamos a usar, estamos cometiendo una maldad contra la naturaleza. En la cuestión de contaminar igual, en la cuestión de eso, sobre todo en supiagar especies y rebajarlas. Para mí eso es una maldad terrible que se está cometiendo, ¿no? Sí, en ese eso caso, es por parte del ser humano. Sí, entiendo lo que quieres decir Claro. en ese caso, pero también yo quiero contrarrestar la idea que se intenta imponer por parte de no sé qué grupos de poder y con qué intención, de que el hombre es malo, es un cáncer, es una plaga. No. Hay una parte, pero el ser humano no es todo maldad. Correcto. O sea, otra cosa es que sí, que a veces se hace daño a la naturaleza. Se trata a los animales como especies inferiores y a veces se abusa de ello, porque es muy fácil. Cuando tú consideras a alguien inferior, lo rebajas en su categoría y entonces puedes hacer lo que quieras con ellos. Es lo que hacen los psicópatas. Los psicópatas te ven a ti no como una persona con los mismos derechos, te ven como alguien inferior. Como eres alguien inferior, te lo mereces el trato porque simplemente esto es la ley del más fuerte. Espabila. Ellos piensan así. Pero aparte de eso, yo pienso que como especie, la humana, quizás sea la más superior, entre comillas, pero en su superioridad tendría que tener la nobleza de reconocer al resto de especies también. Correcto, estamos de acuerdo. Pero sí que es verdad que precisamente por eso, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta de que los demás, ahí podíamos darnos cuenta que todos, cada uno de nosotros, somos un psicópata, porque estamos actuando como psicópatas sobre otras especies, sí o sí, todos los días, Y bueno, no quiero enrollarme con eso, recomiendo a los espectadores que vean un documental que se llama Earthlings, Terrícolas, está en español, véanlo, véanlo y reflexionad sobre ello. Solo eso. ¿Sabes que quiero añadir una cosa?
tienes razón, nos comportamos como psicópatas, pero Claro. también hay que tener en cuenta de que, imagínate a un tigre en la selva, que de repente vea a un mono que está despistado, no está encima de la rama y lo atacas y juega con él un rato mientras está agonizando, no lo hace por maldad. O sea, él también, a su manera, está viendo a esa especie como un recurso, alimento, o lo que sea. Sí, sí, ellos también. ¿Entendéis? Y, por ejemplo, cuando un ser humano mata, por ejemplo, mis abuelos vivían en la Galicia rural y ellos tenían sus animales, los querían mucho, los cuidaban, pero había un momento que para comer tenían que matarlos. Y no lo hacían con placer, pero había que hacerlo. En ese momento no puedes tener demasiada compasión porque no podías hacerlo. ¿Sí? Claro, en ese caso yo todavía lo veo bastante correcto y se puede entender, pero claro, hoy en día vamos al supermercado, cogemos la bandeja y no sabemos lo que hay detrás. Y eso, en cierto modo, nos convierte a todos y cada uno en un psicópata hacia esos seres. Que luego detrás también está la Agenda 2030, todo el rollo que nos quieren inculcar, eso ya es otro tema, no hay que llevarlo al extremo todo eso tampoco. Pero sí que es importante saber que existen otras especies que también nos ven a nosotros como psicópatas. Y nos ven así, y nos tienen mucho miedo. Y bueno, no me quiero enrollar, vamos a ir a la siguiente pregunta. Iba a decir que las ratas huyen de nosotros precisamente porque nos tienen pánico. Y nosotros los vemos como, y ellos son los que nos tienen mucho miedo. Lógico. Sí, bueno, vamos a la siguiente. ¿La decepción y el desencanto nos llevarían a la maldad? Es que muchos sostienen, por ejemplo, que eso es así, ¿no? Está Adolf Tobeña, no sé si te suena, que tiene un libro muy interesante sobre la maldad. Es experto en maldad, igual que él es experto en psicopatía, este señor es experto en maldad, y él opina que pensar esto es un error, ya que excusaría ese comportamiento en nosotros, ¿no? El pensar que el desencanto y la decepción. Tú como experto en psicopatía, ¿cómo lo ves? Para mí psicopatía y maldad son sinónimos casi. Pero bueno, el desencanto y... El desencanto y la decepción, claro, las decepciones... Mira, todo el mundo, todo ser humano que está sobre la faz de la Tierra tiene desencanto y decepciones en algún momento. Solo que algunas personas aprovechan eso para aprender e intentar mejorar y cambiar las cosas, y otras personas su frustración la dirigen a los demás. O sea, no es que el desencanto y la decepción cause maldad, es que algunas personas no saben actuar de otra forma, o no quieren, o utilizan el camino que a ellos les parece más fácil. En ese caso hacer el mal. Pero no es cierto que haya una relación directa. O sea, mucha gente ha sentido decepciones y no por eso se vuelve mala persona. Claro, es eso del condicionante, como decíamos al principio, de que como el perro, ¿no? Exacto, la raza del perro vuelve a ser lo mismo. Yo conozco a este autor, a Adolf Tobeña. Es bastante interesante. Hace unos años compré su libro, La neurología de la maldad, creo que se llama, o algo así. Exacto. Y es muy interesante. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que él dice. Y no veo por qué decir que todo el mundo tiene algo de maldad es una justificación, no es ninguna justificación, es un hecho. Todo el mundo ha hecho alguna vez, ha mentido, ha sido falso, ha sido un poco manipulador, ha mirado por sus propios intereses antes que los demás. Todo el mundo en algún momento lo ha hecho. No somos santos, ¿no? Y eso no quiere decir que eso sea una excusa, una justificación. Claro. Será justificación para la gente que siempre busca excusas, otra cosa. Los psicópatas son así. Bueno, casi estamos al final ya de las preguntas y no sé si quieres añadir algo. Y nuestro invitado, sí que me gustaría que bueno, le hiciera alguna pregunta aquí. Sí, encantado. ¿Alguna cosa que no se te ocurre nada? No se me ocurre. No se me ocurre nada. Bueno, no sé, una conclusión tuya que quieras añadir a todo esto sobre la maldad, algo importante que pudiera saber el espectador. Bueno, yo creo que más o menos he dicho mi opinión en todo lo que me has preguntado. Que mi opinión siempre es mi opinión, no es la verdad absoluta. Yo me baso en mi experiencia y también estoy influido por las cosas que para mí son importantes, ¿no? Pero bueno, que la maldad existe, eso es un hecho. O sea, la gente que dice que no hay gente mala, hay gente que comete errores, no hay gente culpable, hay gente responsable. Bueno, a mí las chorradas New Age y de los coaches postmodernos no entro en eso, ¿no? O sea,
Que hay gente que quiere pensar así, es su problema. Ahora, como yo tengo un canal sobre psicópatas, el psicópata es la personificación de la maldad. O sea, la maldad es una cuestión de grado. Eso lo explico 1000 veces, parece que mucha gente no lo entiende, porque la gente prefiere pensar que existe la gente buena y unos monstruos que son malos. Pues no, todo el mundo puede ser malo, si la situación extrema lo requiere. Solo que los psicópatas, dentro de esa dimensión, están más cerca de lo malo. O sea, casi todo lo que hacen es malo. De vez en cuando hacen algo bueno por casualidad, porque les conviene. Por ejemplo, en el caso de la pregunta que cuando hay un accidente y mucha gente está mirando y nadie se atreve a ayudar, pues os va a sorprender lo que voy a decir. Muchos psicópatas son los primeros que van. Para hacer méritos, ¿no? No, no solo por eso, porque son gente que el riesgo les atrae. Eso en primer momento. Después también se sienten bien, porque son los héroes. Claro. O sea, a lo mejor no lo hacen, no lo harían en otra situación. Si a lo mejor la persona accidentada está ahí, no hay nadie más mirando, a lo mejor el psicópata pensaría, a ver si tiene dinero, le roba y se va. Pero cuando hay gente mirando, pensaría, bueno, voy a ayudarle. Claro. Siempre hay interés por delante, entonces. Siempre hay un interés, Siempre hay interés por propio delante. interés. Su propio interés es el único interés que ellos tienen, porque el resto de gente no lo consideran como seres, iguales, ¿no? ¿no? Son cosas, recursos. Exacto, son esa tanatización que lo reducen todo a muertos, a objetos y tal. Entonces, bueno, por último, yo te voy a definir, según mi modo de ver, lo que es la maldad, ¿vale? Y luego, o tú primero, como quieras, ¿qué es la maldad? ¿Qué es? Porque es una pregunta tan difícil, es muy difícil. Mira, te voy a hacer la definición mía primero, porque es muy corta. Vale. Todo lo que te hace daño a ti o a otros seres es malo. No es mía, la he sacado del budismo. Para mí es atemporal, transcultural, en cualquier cultura sirve. Y además es muy simple y todo el mundo lo puede entender, porque hay mucha gente que te dice, ay, el bien y el mal es relativo, depende del tiempo, no, déjate de chorradas. Lo que te hace daño a ti o a otro ser es malo. Correcto. Es lo que yo iba a decir también. Todo aquello que inflige daño, yo no iba a hacer a mí mismo, pero es verdad, a uno mismo también. Si tú a ti mismo te infliges daño, no te cuidas, te haces cosas, también es un mal. Pero yo iba a decir eso, que todo aquello que inflige sufrimiento a otro ser, del nivel que sea, aunque sea una mosca, si ese ser sufre, eso es maldad, para mí. Exacto, muy bien dicho. Bueno, ¿y nuestro invitado? No sé, quizá una pregunta, no sé. ¿Tú ves el mal como algo intrínseco, no como un agente exterior? Sí. Sí, No como un agente exterior, sino algo... El otro día me preguntaron si los psicópatas en realidad no están poseídos por una fuerza exterior. Yo creo que no. Eso es quitarle la responsabilidad. Eso sí que es una justificación. No, eso es intrínseco en el ser humano. Es una capacidad que nos ha servido también para defendernos en el pasado, para llegar a sobrevivir. Ahora, lo mismo que has dicho tú, y yo estoy de acuerdo, que todo lo que hace daño a alguien, o a ti, o a otro ser es malo. También hay que tener en cuenta que a veces se puede hacer daño a alguien con buena intención. O sea, no es todo blanco-negro, puede ser gris. Por ejemplo, si yo tengo un hijo y mi hijo hace algo mal, yo le tengo que castigar y eso le va a hacer sufrir. Pero yo lo hago basándome en cierto modo, en una jerarquía superior, en otra experiencia, para que él pueda ser una buena persona y ser feliz en el futuro. Claro, el niño a lo mejor lo interpreta como que yo le estoy haciendo daño en ese momento. Seguro. Muy bueno. En ese caso, por eso, otra cosa que quiero añadir, que el mal nace de la intención. O sea, si yo voy caminando por la calle y piso un ratón y lo mato, no tenía la intención de hacerle daño, eso no es mal. Para hacer el mal, tiene que haber esa capacidad de entender de que lo que haces va a hacer daño, va a causar sufrimiento y quieres hacerlo. Correcto, esto sería, Bueno, perfecto. No sé si hay algo más que decir, si no concluimos aquí y nada, espero que os haya gustado mucho, a mí me ha gustado mucho sus respuestas, creo que podemos dar aquí respuestas grandes a lo que es la maldad, mucha gente se lo plantea y no llega a desentrañar esa cuestión del todo. Gracias por vernos y suscribiros a nuestros canales, sobre todo, siempre hay que recordarlo, ¿vale? Porque este trabajo lo hacemos totalmente gratuito y siempre nos agrada que nos sigan y que podáis ver todo el contenido, sobre todo Daniel,
que tiene un contenido increíble y extraordinario sobre todo lo que es la psicopatía. ¿Vale? Muchas gracias por todo. Gracias, Guadalupe. Gracias.